¿no? En este tema tan importante como es la alfabetización mediática y la inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a compartir sí son cuestiones más concretas. Entonces, lo primero que quisiera hacer es invitar a las personas que van a intercambiar un poco sus ideas o, como mencionó hace un momento Julio, ¿no? Hay profesores que ya han tenido un acercamiento a esto. Entonces, justamente lo que queremos hacer es mostrar ese acercamiento. Antes de invitarlos a pasar, les quería compartir justamente una primera experiencia de alfabetización mediática. Justo en esta circunstancia en la que hablábamos de las ideas en la ducha, en el 2020, cuando estuvimos en plena pandemia, sucedió pues que teníamos muchas discusiones entre la familia, ¿no?, sobre el tema de la efectividad de la vacuna. Y recuerdo que en ese entonces estábamos buscando muchas actividades para trabajar con los estudiantes, porque todo era nuevo, ¿no? Y en mi caso, el curso de religión, pues, bueno, uno cree que solamente puede trabajar algunos aspectos, pero creo que tenemos que mirar también la posibilidad de hacer algo por el otro. Y veíamos ahí que había un problema dentro de las familias porque se empezaba a cuestionar la efectividad de la vacuna. Y como yo había tenido ya cierto acercamiento al tema de la alfabetización mediática, en el colegio habíamos tenido previamente, cuando estábamos en presencial, la alfabetización digital para adultos mayores. Y yo dije, ¿qué tal si hacemos alfabetización mediática para adultos mayores, pero utilizando en este caso la videollamada? Entonces, a través de un balotario de preguntas, lo que tratamos era de detectar fake news en torno a la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces, les propuse a los estudiantes de cuarto de secundaria que entrevisten a sus abuelos y con este balotario puedan revisar una noticia o varias noticias en torno a la efectividad de la vacuna y sacar sus propias conclusiones. Entonces, vamos a ver un video breve donde se muestra un poco esta... Bueno, pero más o menos se entiende, ¿no?, de qué va el asunto. Bien, el internet nos ha jugado una mala pasada, pero bueno, entonces iniciativas tienen que partir desde el aula y tienen que partir desde la creatividad de los docentes. Y justamente eso es un poco lo que vamos a compartir hoy día, ¿ya? Entonces voy a ir invitándoles, voy a explicar un poco la dinámica de esta mesa de diálogo. Voy a ir invitando a los profesores que hemos convocado para hablar de determinados aspectos del uso de la inteligencia artificial. Ya si quieres ya lo puedes cortar, Dani, ¿no? Y vamos a tener un primer momento donde ellos van a exponer un poco cómo han utilizado la inteligencia artificial y después tendremos una ronda de preguntas. De repente más adelante podemos abrir el diálogo también con ustedes. Entonces voy a ir invitando a los docentes para que vayan pasando aquí. Vamos a sentarnos cómodamente también en B, como nos indicó ayer Miguel, ¿no? Esperemos que todos cuando nos observen también nos estén mirando así, con alegría, ¿no? Con mucha buena disposición, así, ¿no? Muy bien. Entonces, quiero invitar primero a la señora Grisel Luna Victoria, del Colegio María Reina. Ella es
Licenciada de Educación Inicial, tutora de Kinder y responsable del equipo TEC en el Colegio María Reina. Ella nos va a conversar, o nos va a comentar un poco en un momento sobre el Common Sense Education en nuestra escuela. La recibimos con un fuerte aplauso. Por parte del Colegio Santa María, el profesor Marco Rivas. Adelante, Marcos. Marco. Él es profesor del área de matemática, magíster en gestión directiva y académica y actualmente está a cargo de la coordinación de programas institucionales y responsable de los programas digitales para el aprendizaje. Sigamos aplaudiendo pues mientras sube, por favor, ¿no? Es largo el trayecto. Quiero invitar también del Colegio San José Obrero al profesor Óscar Celada Mosquera. Él es profesor de CIT y coordinador de ciencias del San José Obrero. Adelante. Está bien, tiene soundtrack el profesor, muy bien. Debo recalcar. Marco va a hablar sobre la inteligencia artificial como aliada para el diseño y evaluación del aprendizaje. Y Óscar va a hablar sobre inteligencia artificial para atender necesidades educativas especiales. También queremos invitar del Colegio San Antonio a Edgar Córdoba Martínez. Él es magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, licenciado en Educación en la especialidad de Matemática y Física. Él nos va a compartir en torno a la inteligencia artificial desde una mirada marianista. ¿Ok? Les damos un fuerte aplauso a los cuatro, por favor. Bien, entonces, como comentaba hace un momento, cada uno de ellos va a tener un espacio. Primero va a ser una exposición, una ronda inicial de sus exposiciones, y después tendremos la ronda de preguntas dirigidas, y después de repente podemos tener ya preguntas más abiertas. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con Grisel y el tema Common Sense Education en nuestra escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, me paro para poder ser un poquito más cómoda, en verdad, para poderme mover. Ya, ok. Ya, ok. Gracias. Sí. Sí, o más arriba. No, está bien. Está bien. Bueno. De repente igual puedo ir empezando y ya vas pasando. Y ya, buenas, listo. Bueno, buenos días con todos. Como les comentó Pablo, mi nombre es Grisel, profesora de Educación Inicial, pero bueno, tengo ahora un poco el reto de poder compartirles a ustedes lo que hemos estado trabajando, de hecho, en el colegio. De hecho, el colegio recién ha formado el equipo TEC el año pasado. Hemos sido profesores de los 3 niveles, los que hemos participado de inicial, primaria y secundaria. Y bueno, quiero empezar contándoles, de hecho, que sabemos y somos conscientes que la tecnología, la inteligencia artificial y todos los nuevos retos que se nos proponen tienen muchos beneficios para nosotros, ¿no? El poder utilizar la inteligencia artificial puede ayudarnos a optimizar nuestros tiempos, ayudarnos a estar de repente más enfocados en el aprendizaje de nuestros alumnos. Los ayudan a ellos también a tener un aprendizaje mucho más autónomo en muchas situaciones y circunstancias. Pero, como todas las cosas buenas, siempre traen retos, y retos para nosotros los profesores. Uno de ellos es el saber cómo conviven nuestros alumnos con las nuevas tecnologías. De hecho, el año pasado, como nos decía Julio, salió el boom de la inteligencia artificial y muchos alumnos han estado usando el ChatGPT para presentar trabajos, para poder, perdón, disculpen. No te preocupes. Y bueno, entonces la pregunta sería, ¿los alumnos son conscientes de lo que nos bota el ChatGPT? ¿Verifican? Ahí está, sí. Ya, chévere, gracias. ¿Puedes poner la primera, please? Ahí está. ¿Son conscientes de dónde sale la información? ¿Qué hacen con esa información? Incluso cuando reciben un mensaje por internet, ¿no? Por WhatsApp, perdón. ¿Verifican que esa información sea verdadera, sea válida? ¿La rebotan? ¿A quién se la rebotan? ¿Cómo conviven con esta información que ellos reciben, que ellos tienen? Entonces, bueno, conociendo un poco sobre esto, desde el equipo TEC nos propusimos poder realizar la Semana de la Ciudadanía Digital. Entonces, cada uno de los docentes de los niveles
preparó una sesión para poderla presentar a nuestros colegas. Y quiero contarles un poquito quiénes fueron nuestros aliados para poder hacerlo. Porfa. Bueno, uno de ellos fue Common Sense Education y el otro fue la plataforma Be Internet Awesome, que es de Google. Con estos dos aliados pudimos preparar nuestras clases. Les voy a contar un poquito qué hicimos en inicial, en primaria y en secundaria. Voy a poner esto aquí ya, perdón. Listo. Bueno, en inicial se narró una historia a los chicos. Dicho sea de paso, la historia se creó con el ChatGPT, para eso ayuda mucho. Y se les brindó a las tutoras de los grados. Entonces, en 4 años se narró la historia, en 5 años también. Y con la ayuda de la tutora, los chicos pudieron analizarla, un poco relacionarla con su vida, pero en 5 años, los chicos son un poquito más grandes y tienen mayor capacidad de análisis, pudimos usar la plataforma Be Internet Awesome, en donde se plantean 4 juegos, 4 mundos, y nosotros elegimos el mundo de la amabilidad. Así los chicos pudieron un poco entender la importancia de ser amables en el entorno digital, pero también en la vida real, en su día a día. Además de eso, los chicos también pudieron reconocer la importancia de saber elegir qué juegan y qué programas de televisión ven también. A los padres se les brindó una guía para que también pudieran conocer la importancia de los tiempos y cómo manejan los chicos la tecnología, cómo la manejan en casa, ¿no? Y se les mandó el link justamente de la plataforma para que ellos también se involucren, vean y de pasada también pudieran comprender un poquito la importancia de convivir bien con estas tecnologías. En el caso de primaria, dependiendo del grado, se les narró una historieta, o vieron un video sobre seguridad en redes. También los chicos lo analizaron, se envió una guía también a los padres de familia y también interactuaron con la plataforma. En el caso de secundaria, que ya son, bueno, obviamente mucho más grandes, se prepararon diapositivas en donde se hablaba sobre la importancia de la ciudadanía digital y, bueno, dependiendo de los grados también, se prepararon 2 sesiones. Y los chicos, bueno, tuvieron la oportunidad de interactuar con juegos o actividades que los hicieran reflexionar justamente sobre la importancia de la ciudadanía digital, ¿no? Y se informó a los padres sobre la aplicación de esta clase. Bueno, entonces nos quedó súper claro de que no solamente estamos para brindar contenidos y evaluarlos, sino también para formar personas con sentido ético, personas que sean capaces de analizar, personas con sentido común. Antes que se me pase, perdóname, retrocedí, quería mostrarles estas 2 fotitos de los chicos de inicial, justamente trabajando la plataforma Be Internet Awesome en las aulas. Bueno, como pueden ver, cada uno era capaz de manejar de forma autónoma el juego, pero a la vez también se pudo trabajar el aprendizaje colaborativo, ¿no? En la foto de la izquierda, una niñita me decía a mí, Miss, no me acuerdo cómo era que funcionaba el salto, que no sé qué. Y en automático un compañero se levantó, o sea, ni siquiera tuve que decir y empezó a ayudarla. Eso también evidencia que estas tecnologías también nos ayudan con el aprendizaje colaborativo. Ahora sí, gracias. Entonces, bueno, el sentido común no solamente es una herramienta, sino que además es la capacidad de aplicar un juicio práctico y razonable en diferentes situaciones, ¿no? Nos permite tomar decisiones informadas, decisiones que sean reflexionadas, basadas en la experiencia y en el entendimiento del mundo que nos rodea, ahora que es un mundo mucho más digital, ¿no? Bueno, es importante desarrollar este sentido común porque nos permite desarrollar en los chicos habilidades críticas, permite que ellos también puedan entender mejor su pensamiento, el pensamiento digital. Y esto los ayuda, dale con la siguiente, please. Y esto los ayuda también a poder integrar la ciudadanía digital, ¿no? Un fuerte sentido común enfrenta a los alumnos a nuevos desafíos, hace que ellos estén mucho más alertas a este mundo que cambia rápidamente, este mundo tecnológico que cambia mucho más rápido, ¿no? Justo nos decía Julio que en 1982 empezaron con la información, la alfabetización mediática, pero sin embargo del 2023 al 2024 la inteligencia artificial ha avanzado en un mucho por ciento, ha avanzado muy rápidamente, y es que esto es lo que sucede con las nuevas tecnologías, avanzan súper rápido. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca justamente desarrollar este sentido
este sentido común en nuestros alumnos, que era también algo que mencionaba Julio, ¿no? El análisis, la capacidad de un pensamiento crítico. Y lo formamos desde inicial, en realidad, desde los niños muy pequeñitos, ¿no? Esto permite que sean ciudadanos activos, participativos. En las habilidades sociales también lo podemos ver. Nuestros alumnos con sentido común son mejor comunicadores, más colaborativos. ¿Le das a la siguiente, please? Ahí está. En un mundo más interconectado ayuda a que ellos sean mucho más sensibles también. Dale, porfis. Gracias. Listo. Nosotros, desde el equipo TEC, en realidad, tuvimos la oportunidad, dale la siguiente, listo. Tuvimos la oportunidad de llevar un curso de enseñanza de ciudadanía digital en nuestro colegio. Este curso lo hicimos con la organización Common Sense Education, la cual nos dio el certificado, por decirlo así, de ser profesores con sentido común. Y es importante porque esto nos ayuda a poder acompañar a nuestros alumnos en este camino. Y no solamente a ellos, sino que además nos va a ayudar a poder compartir con nuestros compañeros para poder llevar este camino de ciudadanía digital y sentido común con nuestros alumnos. ¿Le das a la siguiente? No, dale a la anterior. Perdón, listo. Bueno, la organización Common Sense no solamente nos brinda herramientas, sino que además nos plantea un currículum para poder integrarlo desde los muy chiquititos y ir pasándolo por el transcurso de los años con nuestros alumnos. Esto nos va a ayudar justamente a poderlos formar en el sentido común y además también nos brinda juegos, sesiones de clase que podemos agarrar como base si es que lo necesitamos. También tiene tips para padres, tips para docentes, juegos virtuales. Y bueno, entonces un poquito, sí, en conclusión, el sentido común, más que una habilidad, o no solamente es una habilidad, es una herramienta para la vida, una herramienta que estamos, considero yo, en la obligación de brindársela a nuestros alumnos desde muy chiquitos, para que justamente con ella puedan asumir los desafíos de la vida, los desafíos tecnológicos que les van a ir llegando poco a poco y con mayor rapidez cada día, ¿no? Entonces, bueno, termino un poco con esta pregunta que a la vez es una reflexión también, ¿no? ¿Estamos dispuestos a aceptar el reto de formar estudiantes marianistas con sentido común para una vida digital? Nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Grisel. Muy interesante todo lo planteado. De hecho, Google tiene muchas herramientas, ¿no? Quizás pueden haber algunas otras, pero quizás es quien tiene más sistematizado este asunto del common sense o el tema del juicio crítico, ¿no? Y todos de una u otra manera debemos abordar esto, no solamente desde la perspectiva de lo digital, sino también desde los medios tradicionales. O sea, uno debe tener también cuestionarse, ¿no? Como decía Julio un poco, de dónde viene la noticia, quién es el autor, cuál es la fuente, una serie de cuestiones que nos van a abrir un poquito más la mente, ¿no? Y evitar este sesgo de confirmación. Vamos entonces ahora con el segundo tema, o lo que vamos a compartir en esta ocasión, está referido a la inteligencia artificial como aliada para el diseño y evaluación del aprendizaje, y quiero invitar a Marco para que pueda compartir su experiencia. Lo recibimos con un aplauso. Buenos días con todos. Para empezar, agradecer a la red y a Pablo por la oportunidad de generar este espacio donde podamos compartir. El primer reto para mí, para los que me conocen, muchos me conocen, era el acotar la presentación a 10 minutos, ¿no? Así que lo primero que hice fue estructurarme un poquitito y definitivamente dije, esto no voy a poder hacerlo en 10 minutos de manera natural. Así que voy a tomar 2 minutos para contarles un poco desde dónde sale esta propuesta, y para lo demás he preparado un video que es de 8 minutos. Les cuento que la primera versión me tomó 21, así que ha ido acotándose. El año pasado, con todo esto que ya nos contó Julio sobre el impacto de la inteligencia artificial,
pues lo primero que hice fue llevar un curso de especialización de inteligencia artificial y el impacto en el aprendizaje. Y este curso, como parte de las actividades que tiene muchas líneas, yo me voy a centrar en una, me obligaba a interactuar con motores de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que pensé era cómo podíamos utilizar esta interacción como oportunidad en uno de los elementos que es clave y que nos toma más tiempo a los profesores, que es el diseño de actividades de aprendizaje y la evaluación de las mismas. Así que comencé a explorar, he ido pasando de los diferentes motores hasta llegar a los dos más actualizados, quiero decir ahora, Gemini y Copilot. Y el video simplemente va a mostrar una interacción real. Pensábamos con Pablo hacerla acá, pero teníamos temor de que por ahí el tema de conectividad nos juegue una mala pasada, suele pasar, así que mejor la hice en un video. Y el video es una interacción con dos motores de modelos ya de inteligencia artificial referidos a aspectos relacionados a la planificación de actividades y evaluación de aprendizaje. Así que los dejo con el señor que va a aparecer en pantalla, espero que no los aburra. Estimados profesores, muy buenos días. Como les comenté hace unos minutos, en este video vamos a realizar una interacción simulada con dos modelos de inteligencia artificial, Gemini y Copilot. Por un tema de tiempos, yo tengo ya definidos los prompts, que son las indicaciones que les voy a plantear a cada uno de los modelos. Vamos a interactuar con los dos. Es una muy buena práctica que siempre al inicio de una interacción le den la indicación de que asuma una postura. En este caso, le voy a pedir que en esta conversación responda con un profesor de ciencias sociales especialista en el diseño y evaluación de actividades de aprendizaje. Luego de unos segundos me va a contestar, diciendo que encantado, que me va a poder ayudar específicamente en todo este conjunto de aspectos relacionados al diseño del aprendizaje, a la evaluación del aprendizaje. Además también me dicen que otros aspectos me puede ayudar. Y mira lo que me pide que para que la conversación sea más efectiva, inclusive acote un poco más la conversación indicando el nivel educativo en el que trabaja, la materia que se imparte, los objetivos a alcanzar y así muchas cosas al respecto. Por un tema de tiempo y metodología vamos a iniciar de frente la conversación pidiéndonos que nos plantee 5 actividades de aprendizaje orientadas a desarrollar el siguiente propósito. Analiza el contexto social, político y económico de la primera década del siglo XX de Europa para interpretar las causas de la Primera Guerra Mundial y asumir una postura en defensa de los derechos humanos. Luego de unos segundos va a empezar a generar las actividades, ya vamos a ver. Acá están las 5 actividades. La primera es el viaje en el tiempo, plantea el objetivo, tareas, recursos y sugiere un tipo de evaluación. El desarrollo de un tribunal histórico, un debate sobre la propaganda, la campaña de concienciación en relación a la guerra y la simulación de una cumbre de paz. Cada una con una serie de indicaciones, una reflexión final y nos recuerda, como siempre, que estas son algunas ideas. Y es verdad, somos nosotros los que vamos a definir cuáles de las actividades propuestas consideramos pertinentes a implementar. Como tercera indicación, les vamos a pedir que nos sugiera 3 videos que nos puedan servir como motivación para el desarrollo de la segunda actividad. Algo que va a ocurrir es que a medida que ustedes realicen interacciones continuas con los motores de inteligencia artificial, cada vez la respuesta va a ser más rápida y según las acotaciones que hagamos, cada vez va a ser más específica lo que estamos pidiendo. Acá nos plantea 3 videos, ¿no? 1914, cuando el mundo se vino abajo, la Gran Guerra de entre 1914 y 1918, están los enlaces de los videos, y Verdún, la batalla que marcó un siglo, ¿no? Además de esto, nos plantea algunas otras búsquedas que considera nos podrían ayudar al respecto. Vamos a pedirle como cuarta indicación que nos sugiera una estrategia didáctica a utilizar para desarrollar la tercera actividad. Y acá nos plantean que la tercera actividad sugiere que como estrategia didáctica el aprendizaje basado en problemas.
y nos plantea una serie de etapas a desarrollar, las ventajas que tiene el trabajar con este BP, así como algunos pasos a tener en cuenta para implementarlo en clase. Vamos a entrar ahora en la quinta interacción a solicitarle que nos proponga una lista de cotejo de 7 criterios que nos sirvan para evaluar la primera actividad. Y acá están la lista de cotejo, los criterios que plantean es investigación, veracidad, creatividad, coordinación personal, reflexiones críticas, claridad, organización y presentación, y la descripción de cada uno de los criterios. Y por un tema de tiempo, la última interacción que vamos a solicitarle es que nos proponga una rúbrica de 5 criterios y 4 niveles de logro para evaluar la cuarta actividad. Y como ven, cada vez la respuesta es más rápida. Yo ya he venido hace bastante tiempo experimentando con estas interacciones y siempre en relación a aspectos de carácter pedagógico. Si bien yo soy profesor de matemáticas, para salirme un poco de mi zona de confort, he planteado y le he sugerido que me desarrolle actividades, instrumentos de evaluación en relación a propósito de aprendizaje de otras áreas. Vamos a hacer ahora lo mismo con Copilot. La intención aquí no es que definamos cuál nos es más útil, sino simplemente ver cómo podemos interactuar con los dos modelos de inteligencia artificial. Yo normalmente trabajo y exploro más con Gemini, así que presumo que la velocidad de respuesta de Gemini va a ser mayor, ¿no? Acá ya la pedí y me ha dado una respuesta sin tanto detalle como pueden haberse dado cuenta en relación a las sugerencias inclusive de consultas que me planteó Gemini, pero como les digo, es muy probable que esto sea porque yo interactúo mucho más con Gemini, pero vamos a seguir con los mismos requerimientos. Como segunda solicitud, le estamos pidiendo que nos proponga lo mismo. 5 actividades de aprendizaje enfocadas a desarrollar el siguiente propósito de aprendizaje, y es el mismo propósito, ¿no? Y acá nos plantea otras actividades de aprendizaje, desde otra perspectiva, con otro contexto, con otras dinámicas, pero están las actividades planteadas con alguna pequeña descripción. Como pueden darse cuenta, la descripción, inclusive las sugerencias de Gemini son más profundas, y estoy seguro, como les digo nuevamente, que esto se debe a que yo interactúo mucho más con Gemini que con Copilot, al menos en las últimas semanas. Ya por temas de tiempo no le voy a pedir los videos, sino voy a plantearme que nos sugiere una estrategia didáctica para desarrollar la tercera actividad. Acá vienen la sugerencia, también nos plantea un ABP y también nos va a dar una serie de pautas de la estructura para el desarrollo del ABP. Como ven, la velocidad de respuesta está siendo cada vez más rápida y eso es por la interacción continua que estoy teniendo en este momento en particular. Y por último, para no pasarme de los 8 minutos, voy a plantearle que nos proponga una rúbrica de las mismas características para evaluar la cuarta actividad, que tenga 5 criterios y 4 niveles de logro. Como ven, en esta es más rápida una respuesta. Acá están apareciendo los criterios, está planteando excelente, bueno, regular, insuficiente, y está asignándole un puntaje porque no le he pedido que trabaje bajo una escala cualitativa. Y nos plantea el criterio de precisión histórica, comienza a dar los descriptores de cada uno de los niveles de logro, como segundo criterio los detalles de los eventos, y así va a ir apareciendo mientras me voy describiendo, para no pasarme del tiempo. Van a ver que ustedes, el motor sigue generando la rúbrica con los criterios y descriptores para cada uno de los niveles de logro. Espero que este video y esta presentación les sea de utilidad y los motive a utilizar la inteligencia artificial como aliado para el diseño de actividades y evaluación del aprendizaje. Muy buenos días con todo. Solamente hacer la precisión de que Copilot es la versión actualizada de Bing y que Gemini es la versión actualizada de Bard. Entonces, si ustedes ponen Bing
o BART, que son probablemente con los que hayan estado interactuando hasta finales del año pasado, ya los va a direccionar a estos nuevos modelos de inteligencia artificial. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marco. Ganamos bastante tiempo con esto y quizás el tiempo lo podemos emplear para otras cosas más urgentes, ¿no? Que creo que es un poco la intención de todo esto. Mirar como una alternativa, no es que sea la quinta maravilla, sino que también hay que estructurar bien. Marco hizo un ejercicio de primero desarrollar sus prompts o en todo caso las premisas para que la inteligencia artificial ahí le vaya dando las respuestas. Ahí está el ejercicio del docente, pero lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en eso para optimizar tiempo, ¿ok? Muy bien, vamos entonces ahora con Óscar Celada Mosquera, quien nos va a hablar sobre la inteligencia artificial para atender necesidades educativas especiales. Bien, buenos días. Yo les voy a mostrar una experiencia muy básica que tuve también con la interacción del ChatGPT para atender a uno de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, como Julio lo mencionó, una de las más grandes dificultades que tenemos, especialmente los profesores de mi generación, que no hemos sido formados pues, en esta línea de la atención a estudiantes con estas características, es justamente atender a estos estudiantes, ¿no? La generación de, digamos, de actividades, la generación de instrumentos de evaluación. Entonces se nos hace complicado, ¿no? Ya en la práctica diaria poder generar ese tipo de actividades. Entonces, bueno, indagando un poco, tratando de utilizar estas herramientas, llegué justamente al chat GPT para poder hacer una experiencia que les voy a compartir. Como les digo, es una experiencia muy básica y espero pues que sirva como una motivación, un punto de partida para que todos nos animemos y sigamos en esta línea. Ya, mientras carga la presentación, bueno, le decía que para las personas que hemos tenido la oportunidad de interactuar con este tipo de herramientas, ya sea por iniciativa, bueno, nos hemos dado cuenta de que constituye un gran aliado en nuestra práctica, ¿no? O sea, lejos de tenerlo como un poco de temor, ¿no? Cuando empezamos a realizar actividades vemos que en realidad, como ya lo han dicho la mayoría, recorta los tiempos, Entonces nos podemos dar cuenta que estas herramientas de inteligencia artificial se constituyen en aliados, ¿no? de nuestra práctica profesional. Y sobre todo cuando, digamos, tenemos una gran cantidad de estudiantes que atender, entonces podemos mencionar de que estas herramientas nos sirven para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. No se trata, como dice ahí, de que la inteligencia artificial sea importante, sino que está demostrando que en el ámbito educativo es una herramienta de apoyo, o sea, se constituye un complemento para nuestra práctica profesional. Bien, herramientas de inteligencia artificial hay múltiples, ¿no? Tenemos herramientas que pueden atender centrándonos ya en alumnos con necesidades educativas especiales, pueden atender a las diferentes necesidades de los estudiantes, ¿no? Tenemos herramientas, por ejemplo, que pueden atender a estudiantes con discapacidad visual, ¿no? Con discapacidad auditiva, con discapacidad motora, ¿no? Herramientas que copian patrones en un espacio determinado y generan algoritmos para que el estudiante pueda, sin la ayuda del chat, pueda controlar la computadora. También tenemos herramientas donde se puede identificar, por ejemplo, alguna capacidad que el estudiante le falta desarrollar o tiene dificultades, y en torno a esa capacidad te genera actividades y hasta la retroalimentación te puede hacer. Entonces, herramientas hay múltiples. Ustedes pueden buscar todo tipo y van a ver que hay específicas para una atención. Por ejemplo, el seguimiento de subtítulos, ¿no? Es bastante antiguo, ¿no? para estudiantes en este caso. Bien, los beneficios ya lo he mencionado, creo que Julio también lo mencionó, aumenta la eficiencia del aprendizaje, disminuye la dedicación de tiempo, tenemos un poco más de tiempo para hacer otras actividades para diferentes tipos de estudiantes, genera innovaciones inéditas. Esto es importante, Marco mostró ahí los prompts, cómo uno puede... Ustedes pónganse a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? El mismo prompt lo colocan nuevamente y van a ver ustedes que le da una respuesta distinta, a pesar de que la pregunta es la misma, exactamente la misma, van a ver ustedes que le generan una respuesta o una actividad, lo que les están pidiendo, totalmente distinta a la anterior.
Bueno, y permite el recurso perdón, el desarrollo de recursos educativos, ya mencionamos, para estudiantes que tienen alguna dificultad. Bien, me centro en la actividad. El estudiante que nosotros teníamos un estudiante quinto de secundaria que tenía una característica que era el síndrome de DiGeorge, ¿no? Su edad mental más o menos estaba en 11 años. Este síndrome es un síndrome que produce una deleción en el cromosoma 22. Una deleción es como que le falta una parte del ADN en ese cromosoma. Entonces esto generaba pues que el estudiante tenga retardo, ¿no? Al quinto de secundaria, una edad mental de 11 años, algunas dificultades para comunicarse, ¿no? Problemas cardíacos, diferente tipo de problemas, entonces era muy difícil atenderlo como a los demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacíamos, lo tradicional, pues a veces lo colocábamos dentro de un grupo y bueno, hacíamos que sus compañeros lo apoyen o simplemente le pedíamos que haga una parte de la tarea. Entonces, por ahí fue la iniciativa, ¿no? Bien, la competencia en ese momento que estaba trabajando en el grado de Ciencia y Tecnología, se explica el mundo físico, y el desempeño estaba orientado a un campo temático complejo, ¿no? Bueno, los que conocen el tema de física era el movimiento compuesto, no era el lanzamiento parabólico, el lanzamiento con un ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo hacerle entender, pues, a un estudiante con estas características y hacerlo participar de la clase, ¿no? Entonces, por ahí surgió la actividad. Lo primero que se le preguntó al chat era que, como le digo, esta es la experiencia tal cual, o sea, no se ha cambiado nada, van a ver ustedes que es una experiencia muy básica. Se le preguntó o se le pidió que me adapte el desempeño, o sea, para estudiantes con estas características. Y ustedes pueden ver ahí, no sé si se lee, yo solamente le dije la edad. Inclusive acá se podría colocar el síndrome, se podría colocar el coeficiente intelectual si se tiene esa información, y de repente el desempeño sería mucho más específico. Bueno, no lo voy a leer, pero ahí ustedes pueden ver de que el desempeño y lo que me bota el chat, ¿no? Entonces al final dice: esta adaptación simplifica el lenguaje y enfoca en conceptos básicos de física y habilidades de comunicación adecuadas para niños de 11 años. O sea, te está dando lo que tú le pides, ¿no? Bueno, y un poco el desempeño no me pareció específico, entonces le volví a repreguntar que nuevamente me redacte el desempeño, y me dio otra versión más, ¿no? Otra versión adaptada justamente para niños de 11 años. Entonces uno puede seguir interactuando, seguir dándole, digamos, las características específicas del estudiante, y te va a seguir votando lo que tú le pides. Lógicamente que ya después investigando, porque esta fue una de las primeras experiencias que tuve con el chat, el éxito está en la forma como tú le preguntes, en la precisión con que tú hagas las preguntas, te va a dar respuestas cada vez más precisas sobre lo que tú quieres, en este caso, hacer. Bueno, después, en ese momento, bueno, yo había concebido cómo hacerlo participar, primero haciendo que entienda el movimiento a partir de un texto. Bueno, entonces yo le pedí que me genere un texto descriptivo sobre el movimiento parabólico o el movimiento compuesto, como se llama, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, bueno, no lo voy a leer el texto, continúa, ahí está la otra parte del texto, y entonces el texto justamente está generado en base a las características del estudiante. Y bueno, y si uno no está de acuerdo con el texto, tú le puedes pedir que te haga otra versión, le puedes, digamos, precisar algunas características o algunos indicadores para que te genere una versión de repente más adaptada, pero a mí me pareció, digamos, bien, y entonces yo me quedé con el texto. Después del texto, le pedí, en este caso, que me redacte 5 ítems, ¿no? 5 ítems en base a este texto, y que me indique la respuesta correcta. Entonces, él me redactó 5 ítems en base a la lectura, y bueno, ahí están los ítems, al final está la respuesta de cada uno de ellos. Continúa. Bueno, ahí están los 5 ítems. Continúa. Bueno, y como ustedes pueden ver, ahí figura la respuesta a cada uno de ellos, ¿no? Después, se me ocurrió también pedirle que me genere que él proponga algunos ejemplos, ya con este sería la última parte, algunos ejemplos que estén para poder comprobar que verdaderamente ha entendido las características del movimiento, que él genere algunos ejemplos cotidianos sobre este movimiento compuesto o el movimiento con ángulo. Y justamente la pregunta siguiente es: redacta un ítem donde el estudiante de 11 años tenga que explicar con ejemplos el lanzamiento con ángulo y en base al desempeño anterior, ¿no? Entonces ahí me redacta lo que yo iba a colocar pues en el instrumento que le iba a generar, o en
en el documento que le iba a generar al estudiante, ¿no? Le dice, explica con ejemplos sobre el lanzamiento, etcétera, ¿no? La distancia, el ángulo, etcétera, ¿no? Y después, en la siguiente, entonces yo más o menos decía, pero bueno, ¿qué respuesta puedo esperar, no? O sea, porque, bueno, si bien es cierto, yo sé que tiene una edad mental de 11 años, pero ¿qué me podía responder? Como repito, pues, no he sido formado en esta línea, no se me dificulté. Entonces yo le pedí que me genere algunas posibles respuestas que me podría dar el estudiante. Entonces ahí me generó, me dijo, bueno, te puede dar esta respuesta, ¿no? Me dio hasta 3, creo, respuestas. Continúa. Y finalmente, ahí finalmente le pedí una rúbrica de evaluación, ¿no? Le pedí que me genere una rúbrica con algunos indicadores, me generó la rúbrica. Bueno, me la dio así en forma de texto, y la última parte yo le pedí que me lo organice en un cuadro de doble entrada, ya, pues, para que esté todo listo, ¿no? Y la última parte, continúa. Bueno, y ahí está el cuadro. No ha salido todo porque hay que correr el cursor para que se vea todo. Y me generó el cuadro de doble entrada. Lógicamente con esto, en realidad, pude hacer una evaluación, digamos, un poco más... atender a este estudiante un poco de manera más personalizada, y bueno, y esto fue el punto de partida para generar otras actividades un poco, digamos, más complejas, más precisas. Bueno, con esto, como dije al inicio, quisiera contribuir en cierta medida para que tengamos la iniciativa de poder utilizar estas herramientas justamente en beneficio de nuestros estudiantes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Muy interesante. Nos dan alternativas nuevamente para optimizar el tiempo, ¿no? Vamos entonces ahora con Edgar Córdoba, quien nos va a hablar desde la perspectiva de la inteligencia artificial desde una mirada marianista. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos, buenos días comunidad marianista, comunidad antoniana. Bueno, primero agradecer la oportunidad de poder compartir. Yo no conocía sobre la inteligencia artificial hasta hace unos meses. Había escuchado, pero no había profundizado o investigado sobre el tema, ¿no? Decía, bueno, ¿de qué manera puede servir para desarrollarme dentro de mi área o como profesional, ¿no? A raíz de la invitación, las primeras reuniones que tuvimos, comencé a investigar, y como soy profesor de matemática, comencé a jugar con la inteligencia artificial, ¿no? Recordé hace, no voy a decir cuántos años, pero cuando era estudiante y el profesor dejaba tarea y había un problema de matemática que uno no sabía cómo resolver, entonces voy a probar con la inteligencia artificial qué tanto me puede resolver los problemas. Y seguramente ustedes habrán escuchado estos problemas en su época escolar. ¿Quién es el abuelo, del padre, el hijo, mi hermano? Entonces esos problemas cuando yo estaba en secundaria, wow, era un laberinto, ¿no? Y el que tenía enfrente y me lo explicaban, a veces llegaba a entender y a veces no. Utilizando los buscadores, utilicé YouCon, utilicé ChatGPT, y definitivamente, como dijo Marco, como dijo mis compañeros, cada buscador tiene respuestas diferentes. Pero lo que rescataba de ellos era que la redacción y la explicación era muy clara. Entonces yo decía, bueno, un joven de 14 años, 15 años, tranquilamente lo puede entender. Me dije, bueno, va 1-0, ¿no? La inteligencia artificial va 1-0. Luego recorrí un problema que cuando era niño mi padre siempre me lo hacía, cuando salíamos a comprar. Y se los propongo y por ahí pueden mandar la respuesta. Decía, a un árbol subí, manzanas vi, manzanas no comí y manzanas no dejé. Por ahí me vienen mis amigos de matemática de San Antonio, ya sacaron la respuesta. ¿Cuántas manzanas había? Y dije, ya, con este problema, yo mismo soy, la IA no lo va a resolver. ChatGPT no lo resolvió, quizás por un problema de redacción, pero YouCon sí me dijo la respuesta. La respuesta era 2, y me explicó por qué hablaba de manzanas. Dije, la cosa va seria, ¿no? Porque ya van 2-0. Entonces, bueno, voy a recorrer un problema que siempre le hago a mis clases, a mis estudiantes, y estoy seguro que de repente la IA no lo va a hacer. Decía así, si tú y yo somos iguales, mira, tú y yo somos iguales, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces la IA me dijo 4. Y después dije, no, la semántica no es la correcta. Y yo recordaba a mi profesor de razonamiento que decía, no, tú y yo, tú segunda persona, yo primera persona, 2 igual a 1, la respuesta era 1. Entonces dije, la inteligencia artificial, quizás no llegué a dar la indicación de la mejor manera,
pero dentro de mi razonamiento la inteligencia artificial no llegó a la respuesta. Hago este preámbulo como para romper el hielo, porque el tema que me mandé, pues mirada marianista, es un tema bien profundo, pero logré revisar documentos del Papa y bueno, vamos a darle, ¿no? El Papa el 1 de enero, después que estábamos de la fiesta, el Papa hizo una reunión, el Tratado por la Paz, en la cual una de sus frases fue la siguiente: si aumentan las desigualdades y los conflictos, no puede considerarse como un verdadero progreso la inteligencia artificial. Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial no ha sido creada para la educación, tiene otros fines, muchos de ellos empresariales. Pero nosotros como educadores y educadores marianistas tenemos que estar convencidos que esto va a ser una oportunidad, un reto, un desafío para sacar adelante y formar mejores personas. La siguiente, por favor. Entonces, ese es un meme que me lo pasaron por WhatsApp y hay muchos más. El último que me pasaron, que me llamó mucho la atención, era de un abuelito que hacía cruzar a un niño, ayudaba a un niño a cruzar la pista y el niño estaba con su celular. Me hizo recordar algunas veces que ya a partir de ahí no lo debo hacer, le doy mi celular a mi hija a veces para que se entretenga mientras yo tengo que hacer algunos trabajos. Pero miren esa imagen. Nosotros, como dice la canción, que levante la mano, ¿quién usó celular en estos días en charla? Y quizás somos todos, ¿no? Porque de cierta manera estamos ya inmersos en la tecnología y este aparatito que nos acompaña puede ser hasta nuestro fiel compañero, ¿no? Pero ¿cuál es la problemática actual? Todavía no te vayas. Dice, sin querer, y ya lo dijo el expositor, los algoritmos están haciendo que nosotros perdamos la oportunidad de elegir. Y eso nos ha pasado a todos cuando estamos en las redes sociales o navegando, ¿no? El Big Data, la gran acumulación de datos, hace que los programas o los algoritmos vayan limitando nuestras posibles respuestas. Nosotros somos adultos, pero dale esa herramienta a un niño de 10 años, 12 años, 14 años. ¿Realmente qué está pasando? No, todavía no te veas. El anterior. Los famosos fake, ¿no? Alucinar sobre respuestas. O las falsas noticias. Entonces ahí entra el criterio, ¿no? El Papa en su documento mencionaba, ¿no? Los profesores estamos invitados a desarrollar el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. Y qué bonito, mira, nosotros somos privilegiados porque estamos en un colegio marianista. ¿Qué decía nuestro fundador? A tiempos nuevos, métodos nuevos. Que esto no nos asuste quizás, ¿no? Que sea una oportunidad para que nosotros podamos integrar. Porque el estudiante, de acá, bueno, estamos en 2024, acá 10 años, ¿cómo estará la inteligencia artificial? Pongámonos a pensar. Esto está evolucionando exponencialmente o como una bola de nieve. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí, amigo Sayón, continuar. Y entra desde la mirada marianista. Mira, como te digo que somos privilegiados porque en todas las obras marianistas y el año pasado en mi colegio San Antonio hemos trabajado el parte educativo global. Y justo ayer conversaba con una compañera y decíamos, ¿no? Qué importante es conocer el parte educativo global, donde el Papa invita a las familias a ser un socio estratégico, pero sobre todo ¿qué? A cuidar la casa común, a considerar el bien común. Entonces es un documento que lo tenemos que seguir trabajando en nuestras aulas para integrar todo lo que hemos visto, pero siempre desde una mirada mariana. Toda nuestra misión y visión concuerden en lo siguiente, ¿no? Nosotros somos colegios que nos preocupamos más por la persona y formamos en valores. Y es ahí, escúchame, es ahí el problema. La inteligencia artificial carece de valores. Porque el Papa se preocupa bastante, dice, disculpa Pablo si me paso unos minutos, ¿no? Responsabilidad, dignidad, ética. Yo no tenía claro el concepto de ética y otro compañero me dijo, es cuando tú decides entre el bien y el mal. Y es la ética. Entonces nosotros vamos a formar a los futuros ciudadanos, o formamos a los futuros ciudadanos, y tenemos que incidir en los 4 valores que trabajamos: respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad. Porque la inteligencia artificial no puede ser un instrumento que dañe al hombre o que las brechas digitales o las brechas sociales sean cada vez más grandes, o que la inteligencia artificial discrimine al pobre. No, la inteligencia artificial tiene que estar al bien de la sociedad, al bien de la persona, como bien también se hace, ¿no? Para la medicina, para las investigaciones, para la atención de los chicos con necesidades educativas especiales, pero también
hay documentos que la inteligencia artificial está siendo usada para las famosas guerras. Se piensa que tanto las guerras digitales o artefactos que sean solo manipulados desde la computadora. Y por ahí puede haber una pregunta, ¿no? ¿Y quién es el responsable de estas cosas? Bueno, nosotros, el hombre. El hombre es el responsable, porque el hombre creó la inteligencia artificial y el hombre es el que al final toma la decisión sobre las acciones de la inteligencia artificial. Y finalmente, ya, bueno, sí, estas dos frases de nuestro beato, ¿no? A tiempos nuevos, métodos nuevos. Miren, qué innovador fue nuestro beato, ¿no? Hace 200 años. Y esas frases siguen vigentes, ¿no? A tiempos nuevos, métodos nuevos. No discrimina a nadie. Y finalmente, bueno, todos estamos llamados a unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una unidad más fraterna. Queremos formar un mundo más fraterno. Y el Papa, siguiente por favor, en su discurso, que le invito a leer, es el Tratado por la Paz, su oración final dice lo siguiente: que el rápido desarrollo de formas de inteligencia artificial no aumente las demasiadas desigualdades e injusticias y presentes en el mundo, sino que ayude a poner fin a guerras y conflictos y aliviar muchas formas de sufrimiento que aflige a la familia humana. Siguiente, por favor. Bueno, agradezco y bueno, agradezco también a mi equipo, a mi familia. Prometí decirlo, un abrazo a mis hijas y a mi esposa porque me dieron un tiempo para poder realizar la investigación. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Con eso se ganó el corazón de todos. No hay nada que hacer. Ya nos mató. Ya. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algunas preguntas específicas en torno a los temas que se han ido dando en esta mesa de diálogo. Entonces, las primeras dos preguntas son para Grisel. La primera sería: ¿cuál es la relación entre el juicio crítico y la toma de decisiones éticas en el contexto de la inteligencia artificial? Esa sería la primera pregunta. De ahí te hago la segunda para no... Bueno, de hecho el juicio crítico nos lleva a analizar, a poder identificar sesgos, modelos, evaluar implicancias y la toma de decisiones demanda definitivamente la ética. Entonces, ambos son pilares importantes y para guiar y usar de forma responsable la inteligencia artificial. Ahí están juntos. Muy bien. Y la segunda sería: ¿cómo pueden los estudiantes mejorar sus habilidades de juicio crítico para interactuar de manera más efectiva con la inteligencia artificial en su vida diaria? Bueno, de hecho, como comentaba, si no me equivoco, Marco, es importante, o Julio, no recuerdo ahorita, en verdad, pero es importante que los chicos conozcan qué es inteligencia artificial, cuáles son sus capacidades, sus límites, que sepan de que refleja sesgos, y con esto puedan también utilizar su sentido común para poder mejorar el análisis hasta llegar a un juicio crítico. Muy bien. Para Marco, la primera pregunta sería si podrías mencionar algunas plataformas que permitan editar fotos y videos con inteligencia artificial. ¿Conoces algunas? Las conozco, pero no. No, es que estén apagados. Ya estamos. Las conozco, Pablo, conozco dos, aunque no he interactuado con ellas en realidad. Bien nos decía Julio hace un ratito sobre la capacidad de estímulos que tenemos y en cuántos podemos prestar atención. Una de ellas es Playground AI, crea imágenes, edita videos, y la otra es Leonardo AI, que es para edición de imágenes y videos, pero como te digo, mi interacción en los últimos meses ha estado mucho más centrado en estos modelos de inteligencia artificial que han ido progresando en el tiempo. Muy bien, seguramente estás al tanto del uso de imágenes en los estudiantes para hacer ciberbullying, ¿no? ¿De qué manera resolverías ese tipo de problemas entre los chicos o chicas? Justo Julio hace unos minutos, ya no lo voy a mencionar, pero nos dio un caso muy mediático que ocurrió el año pasado,
voy a precisar un poquito más, ¿no? Un grupo de estudiantes editó fotos de sus compañeras y las comercializó, ¿no? Regresando a la pregunta en sí sobre ese contexto, ¿no? Julio nos mencionó, pareciera que lo hemos coordinado con Julio, ¿no? Pero bueno, es en realidad en el ecosistema y el impacto que se está teniendo en nuestra sociedad. Julio nos mencionó sobre la importancia de la importancia de la formación mediática de los chicos, ¿no? Pero no dejemos de lado que también todo el progreso del uso de la tecnología nos compromete a que como escuelas también desarrollemos competencias de ciudadanía digital en los estudiantes. Es un concepto muy utilizado desde hace mucho tiempo, pero sobre el cual muchas veces no aterrizamos un poco lo que esto implica, ¿no? Y simplemente es concebir todo este ecosistema nuevo que se mueve a través de, que comenzó con el uso de Internet y que está teniendo todos estos avances, concebirlos como no un espacio privado, sino como un espacio público. Y al concebirlos como un espacio público implica el que como ciudadanos digitales, si bien tenemos muchos derechos o beneficios, también tenemos muchas obligaciones y responsabilidades. Y ahí está el llamado a que toda nuestra propuesta de formación en valores, no voy a decir la extrapolemos porque no hay que extrapolarla, ya es la realidad. La contextualicemos a situaciones en donde hagamos análisis de casos y juicios de valor sobre situaciones reales o no reales, en donde nuestros estudiantes puedan asumir una postura guiada por la propuesta de formación integral de cada una de nuestras escuelas. Muy bien, quizás integrar la ciudadanía digital en el programa de TOE, ¿no? Y hacerlo dosificado. Common Sense de alguna manera nos plantea esto. Vamos ahora con Oscar. Me gustaría si es que pudieses comentarnos un poco sobre cómo prevenir y mitigar el sesgo en los algoritmos de inteligencia artificial que pueden perpetuar la discriminación en estudiantes con necesidades educativas especiales. Bien, Julio mencionó algo de esto. Bueno, yo no soy ingeniero de sistemas, pero todas las herramientas de inteligencia artificial son construidas en base a algoritmos, ¿no? Y para que se generen estos algoritmos hay que hacer un tratamiento de datos. Entonces, una de las formas, digamos, para mí clave sería justamente en la recolección de datos. Para recolectar datos se debería incluir, digamos, a una población de estudiantes, bueno, si considerando de que la herramienta está dirigida a los estudiantes, a una población de estudiantes representativa, donde verdaderamente esta población, valga la redundancia, represente a los diferentes tipos de estudiantes que tenemos, bueno, en el salón o en la población. O sea, incluir a los estudiantes con necesidades educativas especiales para que cuando estos datos ingresen a estos algoritmos y estos algoritmos a la vez a la herramienta esté diseñada para justamente atender también no solamente a los estudiantes, digamos, con características generales, sino también a estos estudiantes. Y también me parece importante para lograr todo esto, convocar a especialistas adecuados, no solamente ingenieros en el tema, sino también profesores, psicólogos educativos y establecer también un monitoreo continuo si verdaderamente estas aplicaciones de inteligencia artificial están cumpliendo el papel adecuado para poder atender a estos estudiantes. Muy bien, y por último, ¿qué medidas éticas deben tomarse para abordar el posible desplazamiento de estudiantes con necesidades educativas especiales debido a la automatización impulsada por la inteligencia artificial? Bueno, para mí políticas, ¿no? Políticas que normen justamente la aplicación de este tipo de herramientas, bueno, la aplicación y también que pueda llegar a todos, ¿no? Que pueda llegar a todos los estudiantes. Bueno, ya con la pregunta anterior se relaciona un monitoreo permanente, una evaluación permanente de este tipo de herramientas para comprobar si verdaderamente está llegando a estos estudiantes. Bueno, y también incluir al docente dentro de estas políticas para poder explicar o acercarlo a este tipo de herramientas. Muy bien. Para Edgar,
¿En qué medida es ético permitir que los sistemas de inteligencia artificial tomen decisiones críticas sin intervención humana directa? Bueno, como lo mencioné en la exposición, el hombre es el final que decide, ¿no? La inteligencia artificial, como hemos visto los ejemplos que bien Marco y Oscar nos han compartido, te propone una serie de situaciones, ¿no? Pero es al final, en el caso de la docencia, que uno es el que va a elegir, lo va a adaptar o simplemente también lo puede descartar. Muy bien, la siguiente sería, ¿quién es responsable en caso de que ocurra un error grave causado por un algoritmo de inteligencia artificial? El Papa Francisco lo menciona en la charla, habla mucho sobre generar un tratado, y justo Julio lo mencionaba, que la Unión Europea en el año 2016 generó un tratado como un protocolo para el uso de la inteligencia artificial. El Papa propone para este año también que se puedan juntar los distintos estamentos, que no se excluya a ninguna clase social, a ningún país, para generar un protocolo. Como bien lo mencionó Julio, en Europa están un poco más avanzados. En la última encuesta que la ONG Empantallados realizó, el 80% de las familias españolas ya utiliza inteligencia artificial. En el caso de América Latina, y en especial en el Perú, aún esto es tierra de nadie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos probando, pero pueden haber desaciertos, como lo mencionó Marco hace un ratito, pero también es importante, y como lo mencionó Grisel, incluir el curso o taller de ciudadanía digital dentro de las escuelas. Eso va a ayudar a formar mejores personas. Muy bien, muy bien. Antes de cerrar esta parte, me gustaría saber si alguno del público quisiera hacer alguna pregunta, sabiendo que estamos explorando y entrando en el tema de inteligencia artificial, no es que seamos expertos en el tema, pero si es que hay alguna pregunta que se ha ido suscitando en este momento, si la quieren hacer, por favor, este es el momento. Levantando la mano, Jaime se va a acercar con el micrófono. ¿Algún voluntario? Yo hago lo de ayer de Miguel. ¡Voluntario! ¡Voluntario! No sé. O todo está claro de repente. Ya, a ver, profe Dani. Gracias. Acá tengo una pregunta de mi compañera Hortensia. ¿Se le puede pedir a la inteligencia artificial sesiones adaptadas también para estudiantes con altas capacidades, sabiendo que éstas deben promover la creatividad? Es para Oscar, ¿no? La pregunta. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Hola. Bueno, yo considero que sí. Bueno, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero como dije en la exposición y en la experiencia que tuve, la clave está en la reiteración de la pregunta y las pautas claras que tú le das para que este motor, en este caso, te genere las diferentes actividades. Repito, no he tenido la experiencia, pero mi respuesta sería afirmativa. Considero que sí se podría generar actividades para este tipo de estudiantes y con estas precisiones que se podría hacer en las diferentes en el momento de preguntarle o en los prompts, como Marco quiere complementar. Sí, complementando lo que acaba de mencionar mi compañero, en realidad desde la entrada en una interacción podrías pedirle que responda como un profesor especialista en adecuaciones curriculares para estudiantes de tal edad en los que se ha detectado una superpotencialidad en alguna área en particular, inclusive ingresarle el desempeño propuesto para todos y que sobre la base de este desempeño propuesto plantee unas adecuaciones para atender estudiantes con potencialidades superiores. Y lo va a hacer. Muy bien, muchas gracias. Wilfredo. Sí. Estamos trabajando una idea muy interesante como familia. Ponernos de acuerdo en esquemas, en contenidos, para tratar desarrollar la ciudadanía digital. Solo como sugerencia, deberíamos tener posiblemente desde la red de educación marianista algunas pautas generales. Esto lo lanzo como una idea. Si estamos trabajando, pues la pregunta es, ¿y cómo trabajamos la ciudadanía digital todos juntos, como hermanos? Miembros de una iglesia, muy bien.
Sí, muy interesante. De hecho, Common Sense tiene un programa secuencializado, ¿no? Desde pequeñitos, desde inicial, ¿no? Si no me equivoco, hasta quinto de secundaria. De repente, Grisel, puedes dar un poquito más de detalles, pero de hecho hay programas, el de Google, también hay algunas otras plataformas que hacen algo similar, pero creo que quien lo tiene mejor sistematizado es Google a través de lo de Common Sense. Grisel, de repente puedes... Sí, y de hecho justo lo que mencionaba el profesor era lo que habíamos conversado también nosotros cuatro en algún momento con Jaime, ¿no? Que sería bueno que nos podamos reunir y poder incluirlo dentro de nuestro programa educativo, pero marianista, para que justamente esté este tema de ciudadanía digital en todos los colegios para formarnos, para formar justamente ciudadanos digitales e ir todos por el mismo camino, ¿no? Así que nosotros decíamos, bueno, que la pelota estaba en la cancha de Jaime en realidad. Bueno, como Miguel, diremos voluntarios. Otra pregunta. Sí. Pablito, no sé si puedo complementar. Claro, por favor. Porque si bien es cierto que estamos en la obligación de desarrollar competencias del siglo XXI, en donde una de ellas es el desarrollo de la ciudadanía digital, también implica un cambio de paradigma para nosotros como profesores. Bien lo dijo Julio, o sea, va a haber una gran diferencia de cómo concebimos a todas estas oportunidades o riesgos de la inteligencia artificial. Si yo como profesor les pido a mis estudiantes que para el día lunes me preparen un informe en relación a lo que sea, o sea, vamos muertos. O sea, vamos muertos. O sea, lo van a hacer los estudiantes y probablemente lo haríamos nosotros. Y ok, algún estudiante hará un copia-pega sobre el informe y otros estudiantes, esperémoslos más, lo tomarán como sugerencia y harán ciertas adecuaciones. Muy diferente va a ser que les planteemos que elaboren un informe y que puedan hacer el informe y que lo promovamos haciendo uso de la inteligencia artificial y enseñándoles cómo ingresar los prompts, cómo dar acotaciones, cómo pedir especificaciones, pero que lo que nosotros vamos a evaluar no es el informe en sí. Lo que nosotros vamos a evaluar es su capacidad de explicarlo, el análisis que hace sobre la situación, la interpretación que da a algunos de los puntos y en particular la postura que asume en relación al tema. Es una gran diferencia. A nivel de trabajo para nosotros, creo que si tuviésemos que escoger entre corregir 150 informes o evaluar la postura ética, moral, la capacidad de explicación, de interpretación, de análisis en relación a un tema en particular, con una rúbrica, mientras se desarrolla la actividad de clase, creo que todos nos iríamos por la segunda opción. Y con esa opción estamos ajustando nuestro modelo de desarrollo pedagógico para que la inteligencia artificial no sea un riesgo, sino sea para nosotros una oportunidad. Hay que tener en cuenta además que hay programas como el Turnitin que ya detectan cuando estás utilizando inteligencia artificial para la redacción, por si acaso. Pero lo importante, como dice Marco, es el proceso, la elaboración de los prompts y todo lo demás, lo que conlleva el producto. ¿Había otra pregunta más por ahí atrás? Sí, buenos días. Conocido? ¿Cómo, en la experiencia que nos han presentado los 4 maestros marianistas, cómo asegurar que la inteligencia artificial a través de la ciudadanía digital o etcétera, aporte a la formación en la fe, en la medida que esa es la razón por la que existe la escuela marianista? Una pregunta dura, pero ahí vamos. De repente, podrías, Edgar, y ya ahí vamos complementando. Aló. Una pregunta difícil que nos plantea Carlos. Mire, de la experiencia o la poca experiencia, ¿no? La inteligencia artificial, como dice, no propone, ¿no? Pero es el hombre que al final decide. Pero al final se puede, bueno, no sé, voy a plantear una idea. Puedo proponer un caso. Justo le conversaba con un compañero de religión antes, minutos previos de la exposición. Decía, no, si le preguntamos a la inteligencia artificial qué opina acerca del aborto, ¿qué nos diría, no? Entonces tendríamos un texto que no está alineado
desde la educación marianista, ¿no? Entonces tú como profesor de religión, él me decía, puedo plantear mi opinión y desde la opinión de la iglesia. Entonces, no sé si podría eso responder a la pregunta. Carlitos, ¿dónde estás para hacer conexión? Allá, Ya estás. en diagonal. En realidad va a depender mucho, Charlie, de cómo nosotros direccionemos las actividades y cómo aprovechemos, reforcemos, aprobemos, cuestionemos. Y en el fondo entonces va a depender mucho de qué posición tenemos nosotros como profesores en relación a algunos puntos, ¿no? Presumimos todos que al ser profesores de escuelas marianistas comulgamos plenamente con el carisma, vivimos nuestro carisma, estamos alineados con toda la propuesta de formación en la fe de nuestra Iglesia Católica, pero al final de cuentas depende de nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta del padre Rafael. Más que una pregunta, me siento muy feliz de estar acá esta mañana, muy orgulloso de lo que han hecho estos 3 días Jaime, Liliana, Carlitos, Pablo, los 4 profesores. Me siento orgulloso porque siento como que estamos en condiciones de seguir mirando hacia adelante y caminando juntos. Y para abundar un poquito en la pregunta hecha, la última, ¿no?, sobre la fe, que está muy bien la pregunta hecha, ya no le debemos tener miedo a esta cuestión de la inteligencia artificial si es que la situamos en su debido lugar, ¿no? Contexto, una ecología, ok, ya es nuevo, acepto, pero está también al nivel de instrumento, ¿no? Solamente el miedo nos hace de abandonar, soltar todas las responsabilidades y dejar a otros que ponen su pensamiento allí y determinen el destino de la humanidad. Para nosotros, Cristo es el fundamento y ahí la fe. María es la mejor discípula de Cristo. El Padre Chaminade es el instrumento por el cual Dios quiso llegar a mí, y yo soy un marianista, soy discípulo del Padre Chaminade porque es el que mejor me lleva a las dos cosas, a responder a esta nueva ecología, a este nuevo contexto del que no puedo salir, y responder a mi vocación, a mi llamado. Felicitaciones, Jaime. Estoy muy emocionado porque creo que tenemos vigencia y una palabra que decir a la sociedad peruana, a América Latina, que aquí estamos presentes los maestros marianistas. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Muy bien, muy bien. Creo que con eso nos vamos, no nos queda más que hacer así, ¿no? Y nos vamos contentos porque de verdad que hemos tratado en la medida de lo posible de abordar todos los aspectos, ¿no?, que involucran este gran reto que es la inteligencia artificial, que no hay que mirarla como el enemigo, sino como una oportunidad para ganar tiempo, para formar en otros aspectos, pensamiento crítico, colaboración, creatividad, todas las Cs que se les vengan a la mente. Muchas gracias por este espacio y creo que Jaime tiene unas palabras que darnos. Sí, bueno, agradecer al equipo de reflexión. Yo sé que es un tema difícil, complicado, pero creo que, como nos planteó Julio, hay que mirar las buenas prácticas, las iniciativas, no tener miedo. Hay que preocuparnos más por cómo desarrollar la inteligencia humana, ¿no? O sea, las personas. Y eso es algo que no debemos perder. Creo que es la esencia, la formación de la persona. Y como bien dijo el padre, esto son herramientas. Nos ayudan significativamente, sí, pero no perdamos de vista la esencia de la educación, la persona. Algunas cuestiones, bueno, un aplauso nuevamente para el equipo.